La maestra Adriana Dávila Ulloa es doctorante de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, diseñadora, productora audiovisual y streaming, animadora Motion Graphics, codirige la plataforma de CIA TV, plataforma por la cual estamos transmitiendo en este momento, cuyo propósito es la preservación y difusión de la cultura. Tiene la maestría en diseño de comunicación visual en la línea de movimiento, arte digital y tecnologías de la información en 2015. Realizó una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, docente en la UAM Azcapotzalco con perfil PRODEP. En 2008 y 2009 fue directora de producción para el canal interno de Banamex de 2006 a 2008. Realizó postproducción y animación para Banco ICSE, AMI Music, Levi's, Disney, Coca-Cola. Fue directora de arte y animadora stop motion para el video visible del grupo Jaguares. Pues bueno, vamos a pasar el micrófono para escucharla. Y bueno, me están apoyando también para realizar esta investigación. Por supuesto, a la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que es donde estoy haciendo mi doctorado en el posgrado de Artes y Diseño, al CONACYT, al Instituto de Fisiología Celular, al INA de Puebla y sobre todo, bueno, pues también aquí a la UAM Azcapotzalco. Antes de comenzar, me gustaría mucho recordar, Yarene nos dijo algo muy bonito, que recordáramos, muchas veces no recordábamos las palabras, pero recordábamos cómo nos hacía sentir. Iván Garmendia tocó corazones, fue mi maestro, fue compañero también, y la verdad es que, bueno, le estoy muy agradecida y pues es una manera de dar un homenaje a todo lo que tocó en nosotros. Bueno, el tema que voy a abordar son las habilidades cognitivas mediadas por pantallas digitales. Para esta ocasión es en general el tema que estoy abordando en mi investigación. Sin embargo, me gustaría mostrarles por el tiempo y por el coloquio, me gustaría comentarles acerca del caso de estudio del Museo Casa del Deán en Puebla. Voy a agradecer también a mi comité tutoral, que es el doctor Julio Frías, de la Facultad de Artes y Diseño, a la doctora Sandra Soltero, al doctor David Cuenca Orozco, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también quiero agradecer a la valiosa asesoría del doctor Francisco Fernández de Miguel, del Instituto de Fisiología Celular, con quien me acerqué justo porque voy a abordar temas de neurociencias, y él muy amablemente me ha aceptado en su equipo y en su seminario. Y también al maestro Roberto García Madrid, de aquí de la UAM, que gracias a él es que puedo estar realizando mis experimentos con el instrumento. Y muchas gracias. Y a Alberto Tissier, que es el custodio del Museo Casa del Deán en Puebla, quien me ha facilitado el acceso al espacio y con el que he podido trabajar de manera muy cercana. Para empezar, bueno, sí me gustaría como hacer una introducción. Antes de la pandemia teníamos un problema grande con las pantallas. Muy probablemente las pantallas, o estar tiempo frente a la pantalla, era un tiempo visto como un tiempo de ocio y era muy mal visto estar tanto tiempo frente a la pantalla. Y de repente sucede que viene la pandemia y todo lo tenemos que hacer en la pantalla, ¿no? Mientras antes decíamos, no debes de estar frente a la pantalla tanto tiempo, resulta que ahora todo cambió laboralmente, la educación, incluso el entretenimiento, todo lo teníamos que hacer mediado por las pantallas. Ha habido muchos artículos, tenemos
bastante información, sobre todo antes, donde decían que, bueno, era una fuente de entretenimiento, pero también es un sufrimiento mental. Sí lo hemos tenido durante la pandemia, sobre todo por todo el conflicto que tuvimos alrededor de la pandemia. Tenemos un exceso de estimulación para el niño y se pensaba que es malo estar muchas horas frente a la pantalla, que hay aspectos bastante negativos con estar frente a estos dispositivos, llámese computadora, celular, televisión, etcétera. La verdad es que, de acuerdo al INEGI, en el último censo, vemos cómo estamos conviviendo 4 generaciones actualmente, la generación X, Y, Z y los baby boomers. Me arriesgaría a decir que también está una quinta, que son estos pequeñitos que están introduciéndose ya en su día a día con las pantallas digitales. Y esto es una gran problemática porque tenemos problemas de alfabetización digital, tenemos algunas cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí me gustaría mostrar también que algunos usuarios, también de acuerdo al INEGI, los usuarios no solamente vemos esta parte de entretenimiento, la verdad es que sí tenemos mensajería instantánea, predomina la comunicación para utilizar el uso de estos dispositivos, para acceder a redes sociales, también accedemos a contenidos de audio y video. Hay tránsito y navegación asistida, el GPS cada vez es más fácil utilizarlo. Lo utilizamos muy a pesar de mucha gente, jugar no es el principal uso de estos medios y de estas tecnologías, de estos dispositivos. Nos sirve también para editar fotos y videos, adquirir bienes o servicios, acceder a la banca móvil y, bueno, otras aplicaciones. Probablemente esto se ha modificado a raíz de la pandemia, pero todavía no están los datos porque se tuvo que suspender el censo en 2020. Perdón. Bueno, vamos a ver entonces cómo afecta una solución tecnológica, cómo atiende o afecta nuestras capacidades cognitivas. La pregunta de investigación que vemos es cuáles son las habilidades cognitivas que se estimulan con la mediación de las pantallas o, al contrario, si es en realidad que se inhiben algunas habilidades cognitivas. Para mi marco teórico estoy utilizando autores como Marshall McLuhan, que nos hablaba de los medios como extensiones de nuestro cuerpo, Martín Barbero, Castells, Levmanovich, Lipovetsky y Seroy, Pierre Levy, Arlindo Machado, Joan Ferrés, Israel Márquez, Henry Jenkins, perdón. La metodología que estoy utilizando, pues la verdad es que me ha funcionado muy bien como una vía y un camino, sobre todo a una experimentación. Estoy utilizando la metodología de Lorraine Blackster y, bueno, estoy haciendo investigación de campo y investigación experimental en estos momentos. Perdón. Y la familia de investigación es cuantitativa. Me parece que aquí es importante detenerme un poco porque muchos de los estudios que hemos visto que es mediados por pantallas digitales parte de investigación cualitativa. Afortunadamente tuve la experiencia de trabajar con el dispositivo del eye tracking y el Emotiv que tienen aquí en sistemas interactivos el maestro Roberto García Madrid, y la verdad es que esto me dio como otro panorama para abordar este tema de el uso de las pantallas digitales. Entonces, bueno, el enfoque de la investigación, como lo estamos abordando, es mediante estudios de caso. Yo les voy a presentar el de la Casa del DEAN por el momento. Voy a realizar experimentos, que es con el eye tracking y el Emotiv, que es un electroencefalograma y un dispositivo de movimiento ocular. Y también utilizo encuestas de salida, sobre todo para contrastar los datos que me está arrojando el instrumento.
Las técnicas de investigación son entrevistas y observaciones. Entonces, aquí tenemos un esquema más centrado a mi investigación. En el experimento, bueno, en el estudio de caso, como les comentaba, es el Museo de la Casa del Deán. Los experimentos que estoy realizando es a través de evaluar texto, imagen fija, imagen y movimiento y un recorrido virtual. Y lo que pretendo en los experimentos es ver qué diferencias o qué habilidades cognitivas utilizamos al utilizar en nuestros dispositivos, al acceder a nuestros dispositivos a esta información. Sobre todo porque es muy peculiar, probablemente lo han visto en redes sociales, que se anuncia, a nosotros nos pasa mucho en CIATV, se anuncia un evento, se pone se sube, se comparte una publicación con el nombre del evento, la fecha, el horario y generalmente la página donde se va a transmitir. Y es muy común que hoy decimos transmisión en vivo, ¿no? Es muy común que nos pregunten qué día es, en qué horario, qué días. Está ahí la información, pero no se está teniendo una comprensión de lo que se está mostrando. Y muchas veces nosotros colocamos el texto apoyado de la imagen. Entonces, bueno, pues el experimento, lo que estamos haciendo es evaluar cómo es que las personas están percibiendo y estar observando las habilidades que tenemos de atención, de memoria, de retención. Y bueno, finalmente de aprendizaje. Este es el espacio, una de las salas, es el Museo Casa del Deán en Puebla, es un espacio precioso que desafortunadamente no conocen muchas personas en Puebla. Está a una cuadra de la Catedral de Puebla y toda la gente va a ver la Catedral de Puebla porque, pues claro, es lo más importante. Sin embargo, estos murales son del siglo XVI, es de la Casa del Deán y son particularmente interesantes porque en estas dos salas nos muestra la Sala de los Triunfos y la Sala de las Sibilas, en el siglo XVI, donde las mujeres pues no tenían una posición, la Iglesia tenía a la Inquisición y este hombre dibuja en su casa, dibuja a las sibilas que son profetisas, ¿no? Y entonces, y también la Sala de los Triunfos, iconografía que se combina con todo lo que él había vivido en Oaxaca y bueno, pues la verdad es que tiene un poder iconográfico importante. Hay una mezcla de México, de la Nueva España, hay una mezcla europea y vemos aquí que, bueno, estos murales al temple pues se conservan, pero han tenido desafortunadamente unos ay, se me acaba de ir la palabra, restauraciones un poco desafortunadas, como podemos ver aquí abajo. Bueno, aquí era lo que les comentaba de la iconografía, por ejemplo, lo que vemos del siglo XVI. Aquí podemos ver cómo se borra, por ejemplo, toda la cenefa en la restauración. Esta casa fue habitada primero por la familia de la casa del Deán, perdón. Luego, desafortunadamente, en 1950 pretenden ser demolidas porque se va a construir un cine y entonces Efraín Castro Morales, que en ese entonces era un joven, por literatura sabía que estaban estos murales del siglo XVI y lo que hace es que se mete en la noche, pica las paredes y descubre estos murales y entonces logra parar la demolición. Era toda una manzana, solo logra recuperar estas dos salas y se piensa, Efraín encontró que había una tercera sala, que esa sí es destruida y bueno, actualmente hay un cine en ese espacio que antes ocupaban los murales. Y entonces, bueno, dentro de sus remodelaciones se abren ventanas y entonces se quitan se tiran secciones de este mural y bueno, vale la pena como recuperar
lo que había en ese entonces. Entonces, resulta que vimos el espacio, que no se le puede colocar nada en sus muros, por supuesto, porque son murales al temple del siglo XVI, no se puede colocar nada en el techo, el piso tampoco se puede manipular, y entonces proponemos que las pantallas podrían ser un recurso efectivo para poder hacer la museografía, para mostrar lo que había y para informar a los visitantes aquí de la Casa del Deán, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo de cómo se perdió aquí una sección que de hecho trabajamos con alumnos de temas de opción terminal para reconstruir los jarrones y los soldados con realidad aumentada, y la verdad es que hubo resultados increíbles. Aquí vemos cómo también se pierde el escudo de la Casa del Deán, y bueno, esas son como una de las problemáticas que tiene este caso de estudio. Pues bien, la investigación entonces ha ido por diferentes fases. Una primera fase fue definir la concepción de la pantalla, las mediatizaciones, cómo acceder a esta información, cómo la gente trabaja con estas pantallas digitales. Una segunda fase fue el diseño de la prueba para identificar qué áreas estimulan el cerebro y qué habilidades cognitivas son las que se relacionan cuando nosotros utilizamos estos dispositivos. Y luego una tercera fase donde vamos a analizar los resultados y vamos a va a ser posible hacer las predicciones. Les quiero mostrar el experimento. Gracias a la asesoría del doctor Fernández, resulta que yo intuía que lo más importante era ver qué zonas del cerebro, qué lóbulos eran los que se activaban cuando nosotros veíamos el contenido mediado por pantallas digitales. Gracias a su asesoría y a que me compartió literatura, también pude observar que sí es importante esta activación de los lóbulos, pero es importante medir también las frecuencias de la actividad eléctrica que hay en el cerebro, en estos lóbulos cerebrales, porque esta actividad, esta frecuencia, son las que nos dicen si estamos teniendo, por ejemplo, en la clasificación teta, que es de 4 a 8 Hz, cuando estamos en este rango es porque el participante está enfocando su atención, el procesamiento de la información enfocada, aprendizaje, memoria y recuerdo. El delta, por ejemplo, son las frecuencias que tenemos cuando dormimos. Si tenemos estas frecuencias es porque ya los dormí, ¿no? Bueno, y tenemos las alfa, las beta y las gamma, pero para nuestro estudio nos interesan las teta. Y entonces, ¿cómo vamos a medir estas frecuencias? Pues es gracias a este dispositivo, que es un electroencefalograma, que se encarga de medir por medio de sensores enfocados en los diferentes lóbulos, se encarga de medir estas frecuencias. Y el eye tracking, que lo que hace es que retoma nuestra pupila y un brillo que tenemos en nuestra pupila, y lo que hace es medir el recorrido que nosotros hacemos frente a un sensor infrarrojo. Lo que hacemos es que se hace el diseño de la prueba, que es ordenar específicamente el contenido que vamos a evaluar y que le vamos a presentar al participante. Se ordena y se le da un tiempo específico, y el software que se utiliza son, bueno, dos cosas, dos computadoras, uno para medir el eye tracking, otro para medir la información del emotive. Y estos son algunos de los resultados que me gustaría presentarles. Estoy trabajando, recordemos, con texto, imagen fija, imagen en movimiento e imagen interactiva. Esto lo que nos muestra es el eye tracking, que nos está mostrando ahí los puntos de fijación. Es un mapa de calor, qué puntos son los que este participante observó durante más tiempo. Aquí estamos viendo otra lectura, es otra visualización de la información, cuáles son las zonas donde mantiene mayor tiempo su vista. Esto puede ser útil para nosotros cuando diseñamos, porque dependiendo de esta información, sería más fácil que nosotros como diseñadores tomáramos decisiones y pudiéramos ver cómo es que la persona
o podemos habilitar o inhibir esta atención, esta memoria a corto plazo, a largo plazo, etcétera. Y este es un ejemplo de cómo es el recorrido de todos los participantes. Ahorita son 10 participantes y cada color corresponde a un participante. Me gustaría, por tiempo, no les puedo enseñar pues todo el video, pero sí me gustaría mostrarles cómo es que funciona este recorrido. La escena se sitúa entre dos cenefas y parece inspirada en una imagen de los triunfos de Petrarca del siglo XIV, publicados en Valladolid el año 1541, y que aunque fueron prohibidos, se piensa llegaron a esta la Nueva España entre 1571 y 1588. Un carro tirado por dos bueyes. Bueno, lo que nos está mostrando, el video está corriendo, este ya es uno de los resultados. Lo que nos está mostrando ahí son estas líneas y estos puntos es donde fija la mirada el participante y el recorrido que hace de un punto a otro. Es valioso porque muchas veces seguimos pensando y diciendo que nuestra mirada es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y con los dispositivos móviles, a ustedes probablemente les ha pasado que al estar con un dispositivo que está en posición vertical, ya es más común tener contenido vertical, nuestra mirada no es de arriba hacia abajo, sino va de abajo hacia arriba, ¿no? Y bueno, eso se está corroborando con este material que les estoy presentando. No podríamos decir en estos momentos, sería muy acelerado decir que eso le está pasando a todo mundo, no, pero parece que sí nos está modificando nuestra misma interacción con los dispositivos, nos está modificando la forma de nuestra lectura y demás. Bueno, me voy a regresar a la pantalla para finalizar. Estos son unos muestras, ahí está, de los resultados del Emotiv, donde si se fijan justo en un específico momento, sí hay activación de la frecuencia teta, que justo es la que mide la atención, la memoria, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que corroborar, analizar bien estos datos para ver específicamente qué es lo que le llama la atención a la persona, qué está viendo y cómo es que activa estas habilidades cognitivas. ¿Qué sigue? Bueno, pues necesitamos ajustar el diseño de la prueba porque por el momento, como les mencionaba en las gráficas anteriores, estamos trabajando con alumnos de 18 a 25 años de edad. Hay una segunda etapa de 25 a 34 años y una tercera etapa de participantes de 55 años a más, porque se pretende que contrastemos cómo son y se han desarrollado generacionalmente habilidades cognitivas estas tres generaciones al menos. Tenemos que procesar los resultados y bueno, para eso hacer la prospectiva. Por lo tanto, por el momento, pues no hay conclusiones, pero sí me gustaría compartir algo que McLuhan y Powers escriben en su libro de la aldea global. Observar el mundo que vendrá y ayudarnos a estar preparados para lo que allí encontraremos, ¿no? La pandemia nos mostró que sí se puede hacer muchísimas cosas mediadas por pantallas digitales, que sí es posible llevar educación, vida laboral. Hay que ver qué va a suceder en adelante y cómo vamos a retomar pues nuestras nuevas normalidades. Muchísimas gracias y mis referencias. Si hay algún comentario, vamos a pasar el micrófono. Gracias. Hace ya varios años tuvimos un profesor que ya se retiró, creo que sigue trabajando en el Instituto de Investigación de la Imagen en la UNAM, el profesor Javier Casarrubias, que a lo mejor conoces por medio del profesor de la Madrid, porque trabajaban juntos, y hay una enorme coincidencia con el análisis de la ubicación de la atención a través de la pupila y todo esto. Y creo que esta investigación es muy fructífera
aunque siento, no sé si compartas mi opinión, que todo el evento de la pandemia, que en muchos sentidos sirvió para introducir nuevas ventajas a la educación. Por lo menos UAM Azcapotzalco, creo que otras unidades no han caído en que pareciera que fue un evento raro, borrón y cuenta nueva, y no se aprendió nada, y creo que se aprendió mucho de este evento, de confrontarnos con los medios a distancia. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, por favor? Muchas gracias. Sí, Javier, tuve la fortuna de ser su alumna también en la especialidad. Y bueno, de ahí viene a lo mejor muchas de las inquietudes bueno, que ahora vemos aquí en el doctorado. Me parece que aquí la UAM Azcapotzalco tenía ya estaba un poquito más sensibilizado a estos temas. Uno, por los grandes profesores que hemos tenido, y dos, porque, perdón que sean las flores también para CIAT-TV, nosotros ya teníamos un acercamiento, ya llevábamos muchos de estos medios a la virtualidad. Cumplimos este año 11 años en CIAT-TV. No son pocos y no ha sido poca la experiencia que hemos tenido nosotros, que estamos cargando las cámaras y haciendo las transmisiones, pero yo creo que en general todos los compañeros, porque CIAT-TV finalmente son cada uno de los departamentos y cada uno de las personas que han hecho los eventos. Aquí está Moisés, que cada año compartimos aventuras con cada uno de sus coloquios y así nos sentimos parte de cada una de esas aventuras. Creo que muchos de los coordinadores, de los directores ya estaban sensibilizados, a diferencia de otras unidades. Otras unidades no lo tenían o eran muy renuentes. Y aquí tanto la comunidad estudiantil como los profesores, como los administrativos, estábamos un poquito más sensibilizados. Y creo que aquí en Azcapotzalco somos inquietos también y hemos tratado de aprovechar las herramientas vistas como eso, como herramientas que nos pueden facilitar el acceso y la comunicación con nuestros estudiantes, porque finalmente pues por eso estamos aquí, ¿no? Y con la sociedad en general, por los eventos culturales, etcétera, que existen. Creo que hay un camino muy grande todavía. Creo que tenemos mucho que aprender justo de estos dispositivos, pero creo que pues al menos ya hay bastante disposición por parte de la comunidad, ¿no? Sí, pues bueno, es interesante estos estudios que comenzó como le llamaban Centro del Placer, ¿cómo les llamaba? Del Placer, de Javier Covarrubias, que él también comenzó con la revista Gutenberg II, ¿no? Los cuadernos, y pues bueno, sí es este vínculo que estás haciendo con con un rescate de patrimonio cultural, ¿no? Es algo que siempre es interesante, y ver en qué deviene esta investigación, pues sí, pues espero que sigas aquí con nosotros en los métodos y las maneras, para que veamos cómo concluye o cómo va tu proyecto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Si no hay algún comentario, pues demos un aplauso a Adriana.